que también la película se convierta en un promocional de 2 horas y después con las secuelas pues ya son muchas horas más, ¿no? Oye, pero sí es como muy interesante esto que mencionas, ¿no? O sea, también cómo ha cambiado la óptica sobre Por varios temas, supuesto. ¿no? Todo era políticamente correcto. Si Sí, o sea, lo ves con todo. los lentes de ahorita, Pues sentido, yo creo que el fútbol, a mi parecer, carece como de esa gran joya. Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Pues muy bienvenidos a una nueva batalla de críticos, donde en esta ocasión vamos a hablar de un tema de actualidad y que además tiene mucha relación, como van ustedes a ver, con el quehacer cinematográfico. Estamos hablando del espinoso tema de fútbol y cine. Y en esta ocasión nos acompaña, como siempre, nuestros queridísimos amigos. En primer lugar, Hugo Lara, bienvenido. Hola, Norma, Ali, Miguel, ¿cómo están? También, por supuesto, Miguel Ravelo nos acompaña el día de hoy. Bienvenido. hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy estoy contento porque el tema es mi especialidad, entonces aquí vamos a hablar de cine y fútbol con mucho gusto. Nos vas a Vas meter a una ver. goleada, ¿no? Vas a ver que esto va a terminar en goleada. Y finalmente, Ali López nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Ali, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias. Ya se pudo resolver el tema del presupuesto, entonces ya estoy de regreso. Exactamente, es que verdaderamente, si todo el mundo está gastando dinero, nos salió casi casi un boleto, ¿eh? Para entrar al juego de inauguración que Ali nos acompañará en esta ocasión. Así que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y Muy bueno, bien. pues justamente estamos en época futbolera, a menos de un mes y medio de que empiece el Mundial de Fútbol aquí en nuestro país. Va a haber 5 juegos, todo es fútbol. Y creo que es importante hablar de lo que eso significa en el quehacer cinematográfico. Y aquí hay que decir una cosa muy importante. Las películas que tratan de temas deportivos generalmente son películas muy aclamadas, muy taquilleras, que al público le gustan mucho, porque finalmente sí se encajan dentro de el triunfo como un valor, del trabajo en equipo, de cómo se empieza desde abajo para ser una gran estrella y cómo el deporte también es un importante motor de movilidad social en nuestras sociedades. Entonces, no es tan extraño que sea un buen tema cinematográfico, porque finalmente también sigue una trayectoria, tiene momentos emocionantes y además habla de un tema que es popular no solamente en México, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Entonces, nuestra primera pregunta que lanzamos aquí a nuestros queridísimos amigos es, ¿hay buenas películas de fútbol? ¿El fútbol y el cine son una buena combinación? ¿Y en qué casos sí y en qué casos no? Porque como en botica hay de todo. ¿Quién quiere comenzar? A ver, pues si Oh, quieren, sí, te pregunta. yo me arranco. Pues creo que el cine en realidad no está peleado con ningún tema, ¿no? O sea, podemos tener, digo, vamos a acotarnos a películas deportivas, pero pues podemos tener películas de fútbol, podemos tener películas de ping pong, como acabamos de ver a Marty Supreme Marty nominada Supreme. a mejor película este año, ¿no? Y ganando varios premios, varios Globos de Oro, varios premios, cinematográficos. O sea, siento que lo importante no es tanto el deporte que se está abordando, ¿no? Sino la historia que nos están contando, en este caso en las películas de ficción. O sea, siento que en su momento Rocky no fue el tremendo éxito por ser una película de box, sino porque nos presentaba a una persona que, pues, de una clase completamente, total y absolutamente baja, que luchaba, que se esforzaba por llegar a pelear pues sí, justo a la pelea máxima contra Apollo Creed, que era el mayor rival, ¿no? A vencer en ese momento. Ujú. Justo la película era atractiva por el esfuerzo que él, que hacía, porque nos presentaban a un personaje muy bien construido, que bien podría haber sido Rocky juega el badminton, Rocky juega parkour, hace parkour, lo que quieran, pero fue una historia de box que además, este lo que fue parteaguas en su momento es que ni siquiera gana, ¿no? O sea, que eso fue un tremendo golpe para todo el mundo, que era, ok, estamos viendo una película de box, pero aquí lo importante ya ni siquiera es ganar, es ver lo que tuvo que hacer una persona que tenía el sueño de llegar y de aguantarle. La final al máximo campeón, ¿no? Y eso Así fue el es. triunfo de Rocky, o sea, para Rocky, Apolo Creed. Ujú. Apolo Creed, o sea, Rocky.
Y sigue termina como el dando, de hecho. triunfador por haber terminado y por haberle aguantado la tranquiza ¿no? Y no gane Así lo que es. quieras, pero es una película que aunque nuestro protagonista no termine ganando, uno, inclusive hoy, casi 40 años después, sale uno hasta inspirado, ¿no? De no y el esfuerzo. Y siento que es lo mismo con otras películas que abordan otros deportes y con el fútbol, que es nuestro tema de hoy, pues por supuesto, ¿no? Digo, ya ahondaremos un poco más en ellas, pero justo creo que lo que es importante es la historia que nos están contando a la par del fútbol. Digo, llegaremos un poco más a profundidad, pero ahorita pienso en Victoria, la película Escape a de la victoria, ¿no? Que sí. Escape a la Victoria, le pusieron aquí, en Copa la inglés se llama Victoria le pusieron Victoria. aquí porque tiene varias traducciones muy extrañas. Sí. Ajá, es una película de 1981 de John Huston, que lo interesante y una de las cosas que nos muestra es que hacer una película de deportes, o en este caso de fútbol, puede ir con cualquier género, ¿no? Porque en realidad Escape a la Victoria es una película, como dice el título, de un escape de un campo de concentración, en donde protagonizan Michael Caine, Sylvester Stallone y Pelé. ¿No? Y justamente ellos son prisioneros del campo de concentración y arman un equipo de fútbol en donde el clímax de la película, que les soy sinceros, nunca me he emocionado con un partido de fútbol como me emocioné con el clímax de Escape a la Victoria, porque Claro, justamente tienen, o sea, se van a ganar o su libertad, sí, o sea, arman un partido de fútbol contra los soldados nazis y entonces si ganan los prisioneros, pues se supone que ganan su libertad y si pierden, pues los matan, ¿no? así es. Entonces, son historias más humanas, más de salir adelante en contra de la adversidad. Entonces, por eso era lo que me refería. Puede ser de fútbol, de básquetbol, de lo que sea, pero creo que lo importante es las historias que nos están contando y cómo conectamos con ellas. Sí, de Yo acuerdo. Definitivamente. creo que sí, sí tienes razón en este sentido de lo que importa son las historias y lo que importa es el contexto humano, por así decirlo, pero creo que el deporte sí le pone una cereza muy importante, ¿no? O sea, no es lo mismo haber hecho Rocky en la época que se hizo después de lo que sucedió con Mohamed Ali en la vida real, ¿no? O sea, que se negó a ir a la guerra de Vietnam, que por eso le quitaron los títulos y que era una estrella del box importante en los finales de los 60, principios de los 70 y después a hacer una película como Rocky, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, elegir qué tipo de gladiador, qué tipo de deporte va a jugar este protagonista, creo que sí es importante. Lo mismo en esta película de Escape a la Victoria, pues no hubiera sido que lo mismo que jugaran básquetbol No, contra sí. los nazis, ¿no? Creo yo. O sea, creo que al final de cuentas, que O haya... sacarla del contexto bélico y ponerla, no sé, en la Guerra Fría, en el pleito con los musulmanes, ¿no? O Sí, sea, también no, eso impacta, ¿no? quién sabe qué creo- hubiera sido si hubiera sido otro deporte, pero vamos, sirve que haya sido el fútbol y sirve la unión con la historia de humanidad, ¿no? Pero no, Ujú. claro que el fútbol tiene un punto súper importante. Y Porque además por ese estamos sentido, hablando, perdón. por ese sentido, yo creo que el fútbol, a mi parecer, carece como de esa gran joya, ¿no? O sea, esa gran joya que es Rocky en el box, en el béisbol tenemos varios ejemplos, ¿no? Moneyball, Campo de Sueños, Bill, eh, Bull Durham también. un domingo cualquiera en la En la NFL, ahora NFL. ya está el ping pong, ¿no? O sea, carrozas de fuego. Creo que tenemos en otros deportes tenemos como ese gran pilar y en el fútbol siento que decimos como, "Ay, hay películas buenas, hay películas entretenidas, pero que no tienen ese Ciudadano Kane, a pesar de la popularidad del fútbol a nivel mundial. ¿Por qué será? Pero también, bueno, de lo que mencionan sobre esto, fútbol como cultura popular, a lo mejor no tiene esa joya, como tú dices, que es discutible porque pues hay películas memorables, pero siempre sí hay un reflejo de la cultura popular, ¿no? Que está, del impacto que tiene el fútbol en la cultura popular y
además del drama, ¿no? Por eso es tan especial y sí es distinto, yo creo, a otros deportes, ¿no? Pienso, no sé, en la tradición del cine mexicano, en películas como Los hijos de Don Venancio, que yo creo que es de las más Ujú, antiguas películas de fútbol en nuestro cine, que Con el Necaxa, ¿no? Era era el Atlante, y el la Atlante. figura que aparece ahí es Horacio Casarín, que juega para los Pretitos del Atlante, y hay todo un tema de, además de clases sociales y de castas que se cuentan en este género de comedia mexicana, ¿no? En esa película, ¿no? Que es de los mexicanos contra los españoles en particular, porque es la rivalidad del Atlante, que era el equipo del pueblo, contra el Asturias, ¿no? Que era así el es. equipo de tradición español. Entonces, pues no es lo importante el fútbol, sino también el contexto que tiene esa película y de las relaciones familiares, de lo que habla acerca de este Venancio, que es encarnado por Joaquín Pardavé, sus hijos, que ya son mexicanos y que tienen ahí, pues, otro tipo de conflictos, ¿no? Y Yo también creo en que el además, cine mexicano, pues hay películas que se acercan sí, al fútbol como este referente de la cultura popular que determina ciertas cosas. Hay películas que no son de fútbol propiamente, pero el fútbol está allí. Recordemos de Cadena Perpetua, por ejemplo, de Arturo Ripstein, ¿no? Que ajá, es una película sobre el criminal Tarzán Lira que encarna Pedro Armendáriz y su lucha contra un policía corrupto que intenta regresarlo al mal camino, ¿no? Porque él ya está rehabilitado hipotéticamente. Y toda la trama sucede a la par de un partido de fútbol entre México y Alemania, ¿no? O sea, que se está comentando que ya va a suceder el juego, va a empezar y todo el mundo trae el fútbol en la boca, ¿no? Ese juego tan relevante México-Alemania y la película termina ahí en la taquilla del estadio de los Pumas, ¿no? No es el fútbol lo importante, pero está ahí, no es una película de fútbol y refleja un poco también que me refería, ¿no? Estas importancia a nivel de la cultura popular. Como otra película, rápidamente, se las menciono, Días de Gracia, ¿se acuerdan de Gerardo Gould? sí. Una muy buena película de ahí como del 2012 que también el fútbol es el trasfondo, es algo que está ahí atrás, ¿no? Pero es el referente que sirve para hilar tres historias en distintos tiempos, ¿no? Historias de crimen, policíacas, en fin, que suceden en la ciudad. Eh, entonces, bueno, el fútbol sí puede ser pretexto, puede ser conector, puede ser referente en el cine, más allá de ser el tema más importante eh, que, que en general no sucede, ¿no? O sea, siempre nos están contando algo más y en películas donde aparece el fútbol, ¿no? Como otros deportes, como decía Miguel, ¿no? Yo creo que en este sentido, un poco retomando lo que decía Miguel y un poco lo que dice Ali, el tema, por ejemplo, de las películas de deportes y, por ejemplo, las películas norteamericanas que hablan de sus deportes, de los que a ellos les gustan, como el fútbol americano o el box. Bueno, Rocky y yo coincido. Rocky en realidad pues, es un homenaje a todos los pobres diablos del mundo, ¿no? O sea, tú ve, aguanta la madriza y y vas a ver cómo ese es el único modo de movilidad social que tiene una persona como Rocky. En todos los Como deportes Toro vamos a Salvaje encontrar, también, ¿no? claro, porque finalmente para estos Campeón sin deportes, corona, ¿no? Y claro, campeón porque sin corona del Chango Casanova. incluido el fútbol, son deportes no atléticos, ¿no? O sea, tú no necesitas haber entrenado desde niño ni haber tenido acceso a grandes gimnasios para ser futbolista, para ser boxeador. Entonces, está tan al alcance de la gente que estas historias son como un eje conductor. Y estoy pensando, por ejemplo, Maradona. Yo conté por lo menos 8 películas que tienen que ver con Maradona, de cómo Maradona de ser un chico pobre que vivía en un barrio pobre, que nunca recibió, digamos, educación
o entrenamiento atlético desde que era niño y llega a ser una de las máximas figuras de fútbol. De Maradona hay documentales, hay series, hay ficciones, hay un montón de cosas que cuentan la vida porque de alguna manera sí nos interesa saber cómo lo logró. Ah, Maradona, como muchos otros, claro, muchos otros ídolos del fútbol, es tanto como verlo jugar, verlo triunfar y decir, es uno de nosotros, ¿no? Él venía de aquí, de donde estábamos todos, y ve hasta dónde llegó. Creo que ese fenómeno para el fútbol es además súper importante porque sí forma parte de nuestro contexto. Yo creo que ya poniéndolo en ese plano, hay innumerables películas en donde el fútbol aparece por alguna razón porque lo están viendo en la tele, porque están hablando de eso, porque uno de los personajes juega fútbol, está muy ligado a lo que, por lo menos en México y en América Latina, a lo que pasa, ¿no? A mí me llama la atención cuando estaba yo revisando para hacer, escoger películas que comentar. Sí es notable que hay muchísimas menos películas que lo ponen como tema central, ¿no? Que de otros deportes, ¿no? Y será pues ahí sí nuestra influencia con el cine hollywoodense, porque películas sobre fútbol americano hay para aventar para arriba. Películas sobre béisbol hay hasta para aventar para arriba. Yo no encontré tantas que abordaran el fútbol de la misma manera, ni en el mismo sentido, ni con el mismo objetivo, ¿no? Casi todas las que hay son eso, el trayecto de un chico X que de repente se mete al fútbol porque es lo que puede, es lo que hay al alcance, es lo que se juega en la calle, es lo que se juega en el barrio y regresa y termina siendo una superestrella. Y creo que el mejor ejemplo de eso es Gol, ¿no? Esto que Ujú. fue todo un fenómeno cinematográfico. Dicen por aquí hasta apunté el año porque sí me llamó la atención que ya haya pasado tanto tiempo. Gol, la primera es de 2005, dirigida por Danny Cannon y, como todo el mundo sabe, protagonizado por Kuno Becker, que es lo que lo catapulta a la fama. Y tenemos cameos de grandes jugadores del momento. La película en ese entonces, pues sí era todo un referente. También la hacen pensando cercano a un mundial de fútbol, que también la película se convierte en un promocional de 2 horas y después con las secuelas pues ya son muchas horas más, ¿no? Pero en el fondo es eso, si ustedes quieren verlo así como un camino del héroe deportivo, que es una constante en estas películas, en este caso es una superproducción, ¿no? La película también fue muy taquillera por el tema y por el tratamiento del asunto. Yo creo que de esas películas hay pocas y me parece muy extraño, porque sí, no podríamos hablar de muchas realidades en México y en América Latina e incluso en el mundo que no estén atravesadas por el tema del fútbol, ¿no? Es que por eso yo creo que justamente el deporte importa, ¿no? Porque más o menos en este mismo contexto tenemos la cinta de I, Tonya, ¿no? Sobre Claro. Tonya Hartigan y el supuesto atentado que hace contra su rival, que pues obviamente lo importante en esa historia es todo ese contexto, cómo ella es una persona, Además de que logran ver que se vea fea y desagradable Margot Margot Robbie. Robbie. Margot Robbie. En ese contexto del patinaje artístico sobre hielo, una persona con bajos recursos, ¿no? económicos, que viene de ese pueblo norteamericano, que tenía que entrenar en los centros comerciales, enfrentándose contra la deportista que todo el tiempo ha tenido los mejores entrenadores, los mejores patines, los mejores lugares de entrenamiento, y llega a este choque de quién va a representar a los Estados Unidos, ¿no? Se vuelve entonces ya no solo una competencia física, no una competencia de un atleta contra un atleta, sino una competencia de marcas, una competencia de cuestiones políticas, una competencia al final también simbólica, ¿no? Para los Estados Unidos. Entonces creo que justamente esa es como la parte que va englobando, vamos viendo el cine, no solo el cine de fútbol, sino el cine deportivo, ¿no? Importa el deporte, importa el contexto y también importa esa zona geográfica desde donde se está contando. Sí es, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría pensar que también grandes directores se han ocupado del cine, aunque parezca que no, hay poquitos, pero de esto platicamos en un momento más. No se vayan, ahorita regresamos. Batalla de críticos. Pues ya estamos aquí de regreso, aquí ya vamos 3-1, discutiendo cuáles son nuestras mejores películas que hablan de fútbol, soccer, porque eso también es importante decirlo. Estamos hablando de fútbol, soccer, y yo les vuelvo a preguntar cuáles son las películas que ustedes consideren que son importantes para hablar del tema y cómo el cine y el fútbol pueden o no hacer una buena mancuerna
dependiendo de qué cuente y de quién lo cuente. Les escuchamos. Pues fíjate que mencionaban que en las películas de fútbol es frecuente o tal vez demasiado frecuente seguir este arco de los personajes que salen, tienen un origen muy humilde, salen de la pobreza y se van, eh, triunfan en el fútbol y etcétera, etcétera. Y hay deportes que a lo mejor se prestan más a eso, ¿no? A ese retrato de ese tipo de personajes con ese arco, decíamos, en el box, ¿no? También es común, pero no todos, ¿no? Creo que hay deportes, pues, que no tienen esa misma, esa mismo trasfondo, ¿no? Eh, Hablamos de los deportes estadounidenses como el béisbol, creo que en general tienen también como, pueden tener esto, pero no es tan común como sí el fútbol, a lo mejor por los contextos que tienen en muchos países como en Latinoamérica, ¿no? Y donde en efecto hay muchos niños que tienen un origen humilde y tienen una posibilidad de triunfo a través del fútbol. Hay una película argentina que es como un clásico de su cinematografía que se llama Pelota de Trapo, no sé si la Mm, conocen, que es justamente la historia de unos niños eh, que tienen este origen humilde, que juegan con pelotas de trapo, pero quieren conseguir una pelota de cuero y luego vamos a ver cómo esos niños crecen y triunfan, etcétera. Y es una película de allá de fines de los años 40 que dirigió Leopoldo Torres Ríos y que tiene este contexto como de películas del neorrealismo italiano, ¿no? Esta carga social y también del retrato de los niños, de la gente de escasos recursos y cómo se sobrepone en un mundo hostil, ¿no? Entonces es una película, pues también importante para Argentina y un referente del cine y el fútbol que vale la pena conocer por ahí. Ok, bueno, también creo que dentro del mucho o poco cine de fútbol que tenemos en México, creo que sí una de las más importantes pues es Rudo y Cursi, ¿no? Este, claro. eh, creo que es de estas películas que sí, de las que vimos, creo que todos nos guste o no el fútbol y que digo, obviamente Diego Luna y Gael García ya estaban muy, bastante, pues bien Creciditos. posicionados, pero pues esta película creo que termina de explotarlos por completo y vaya, es una película que sí tiene como tema el fútbol y habla de algo también muy importante, ¿no? Que podemos tener a estos héroes que vienen de orígenes humildes, pero que justamente cuando encuentran la fama, el éxito y la gloria se convierten en otras personas, ¿no? Entonces también hay cierta crítica por ahí que creo que vale la pena retomar y que además la película es bastante, a mí me gusta bastante. Hay una gran actuación por ahí de Guillermo Francella, que Claro. Sí, un me parece que actor, actor Es el argentino, sí, narrador, pero ¿no? aparte es el que los descubre, es ¿no? el que lo Es el descubre. representante, ¿no? Sí, Que los manipula, ¿no? A placer. exacto, que es un actorazo, Guillermo Francella, que justamente, bueno, lo vimos también, digo, ahí, para brincarme a otra película sobre fútbol, que Oye, Guillermo, nada más hacer un paréntesis, porque hablando de Rudy Cursi, comentar que hace poquito la presentamos en la Cineteca Chapultepec, entonces también lo tengo muy fresca, y la gente pues reaccionó muy bien, ¿no? O sea, después de, pues, ¿cuántos No, años tiene? Casi es, 20 años, ¿no? Esa es película. infaltable para hablar ahora sí que el nuevo cine mexicano. Rudy Cursi sí abre muchas cosas, porque además yo creo que Miguel da en el clavo en un punto muy importante. Esta no es una historia color de rosa, no es una historia de triunfo, es Sí, el lado B, el lado oscuro de lo que hay detrás del fútbol, ¿no? Desde este personaje que estamos hablando, que pues los explota, les saca el los dinero manipula, sí. y va a Creo que buscar a otros porque desafortunadamente es la única manera para muchos jóvenes de salir de la pobreza, ¿no?
Pero aparte está el tema de la rivalidad entre ellos. Hay que recordar tanto Gael y Diego Luna pues estaban, ¿cómo decirlo?, explotando hasta la última gota el dueto de ser charolastras, ¿no? Era la oportunidad de consolidar esta mancuerna que fue tan exitosa para el cine mexicano en todos esos años. Entonces, por supuesto, el tema musical se volvió un hit, ¿no? Quiero que me Que en quieran. realidad es un cover de Chep Trick, ¿no? Pero era muy bueno, la canción sonaba por todas partes, en fin, era exitosa por muchas razones y también porque hablaba de fútbol, ¿no? Oye, y además yo creo que es muy afortunada la película porque se mantiene en un tono de comedia, aunque toca temas duros, ¿no? O sea, porque Claro. realmente es como, pues sí, un drama entre dos hermanos, entre su situación que ya comentabas de pobreza y cómo triunfan y cómo esto los trastorna, cómo son explotados, pero un acierto de tanto el guión como de la dirección de Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso Cuarón, fue esto, ¿no? Tener la capacidad de balancearlo y mantenerlo siempre en el tono de comedia, ¿no? A Así pesar es. de Es lo que todo. Club de Cuervos quiso ser y no Y pudo. no Y pudo. no fue. Y recordar que fue, pues, la única producción de esta productora que se llamó Cha Cha Cha, que formaron los amigos, ¿no? Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo el Toro. San eh, Guillermo del Toro. San San Guillermo el Guillermo. Toro. Exacto. Hay una cosa Bueno. Hay una cosa curiosa ahí que justo es de lo que decía Norma, que Rudy Cursi aprovechó el trancazo que fueron Diego y Gael después y tu mamá también, ¿no? De jugarle también a los charolastras y no perderlo. Y justamente estaba también cuando estaba revisando las películas de deporte, de fútbol, me encontré, digo, no la he visto todavía, pero se me hace curioso que pasara sin pena ni gloria, justamente, ya digo, vaya, de tu mamá también y de Rodo y Cursi ya hay varios años, pero en 2024, hace año y medio, salió una película también de deportes, pero en este caso es de box, con Diego Luna, con Gael García, Ah, que, claro. que se llamó La Máquina, ¿no? También con Isa Ujú. González, dirigida por Gabriel Ripstein. ¿Qué tal? A mí sí me gustó. A Sí. Ah, mí mira, también me gusta y también me sorprendió que no fuera tan exitosa porque nuevamente, o sea, nos remite al ámbito del barrio, del deporte popular, de lo que a la gente le gusta, de cómo nos hacemos estrellas. También tiene mucho tiene mucha herencia de Rudo y Cursi en el sentido de que sí nos muestra este deterioro de las personas una vez que consiguen lo que quieren. Y creo que esa es toda una escuela que se da a partir de este tipo de relatos. Sí me sorprende un poco por estas dos razones, ¿no? En primer lugar, bueno, pues se trata de un tema que aparentemente tiene la mitad del público ganado y un ujú. tratamiento que ya habíamos visto que funciona, ¿no? Tampoco descubre el hilo negro, ni muchísimo menos, pero ya sabíamos que eso funcionaba. Y sin embargo, bueno, pues esta vez no fue así, ¿no? Sin embargo, sí tuvo bastante rating, varias conversaciones, generó conversaciones en redes de muchos tipos, pero no el éxito que representa Rudy Cursi, que Creo que No, representó claro, Rudy ¿no? Y Cursi. Oye, pensando que justamente no hay un referente ahorita, ¿no? Digo, está el Canelo que la mitad de la población lo aborrece y la otra lo odia, pero no, o sea, no hay un referente ahorita en cuanto a box, ¿no? O sea, creo que llegamos a lo mismo que hemos estado hablando, o sea, tiene que haber ahí un caldo de cultivo que como, permita que estas películas también tengan ese pico, ¿no? O sea, Road to Cursi, al final de cuentas, creo que es una gran película por eso, porque también es de los primeros ejemplos después de Atlético San Pancho, ¿no? Después de todas estas películas que eran mitad comercial, mitad fútbol, era la primera película que atacaba la mafia y las mañas que hay en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, esto Así es. que llevaba siendo secreto a voces muchos años, ¿no? El cobrarle a los jugadores, el que los representantes se llevaban mucho de su sueldo, todo esto fue de las primeras películas que lo evidenció y que lo puso ya ahí como un tema importante para el fútbol mexicano. Aquí, por ejemplo, acabas de decir algo bien importante. Ya dentro de este tema, o sea, Rudy Cursi no era una película familiar. Era clasificación A, yo lo sé y todo. Pero, por ejemplo, Atlético San Pancho sí, ¿no?
también retomaba esta idea de que el fútbol es un bien común y nacional, pensando en los niños, en el equipo, en las vicisitudes y demás. Y eso, por ejemplo, en las películas de deporte norteamericanas funciona muy bien. El equipo de las niñas, de los niños que quieran jugar béisbol, que quieran jugar americano y cómo Sí, le hacen y cómo ese es un punto de encuentro para resolver otras problemáticas de sus vidas. En su momento, Atlético San Pancho, yo me acuerdo que también fue una película muy comentada y creo que están en niveles diferentes, pero a fin de cuentas habla de la necesidad de incluir el fútbol en nuestras historias, ¿no? ¿Cómo le hacemos para contar una historia que sí nos retrate no tan a la gringa, por decirlo así, pero que finalmente sí esté atravesada por nuestras historias? En Atlético San Pancho, por ejemplo, sí veíamos el niño, los niños, las niñas, sus conflictos familiares, cómo se llevan con el mamá, con la mamá, con el papá, el medio en el que vivían y cómo el fútbol se convierte en un catalizador para todas esas problemáticas y el lugar donde por un momento esas diferencias se borran y siguen todos un objetivo. Y llegamos a otro punto clave en estas películas, el trabajo en equipo, ¿no? A diferencia de otros deportes y de otras historias que se cuentan, pues la verdad es que al triunfo en el fútbol, soccer no se llega solo, nadie llega solo, ¿no? Hay un equipo, hay una estrategia, hay un entrenador, hay, si tú quieres, quien pone las latas en el piso para que sean portería, pero eso no lo hace una sola persona. Y creo que eso es parte del éxito de estas historias también, ¿no? Que no son individualistas, que siempre tiene que haber un equipo, una carga colectiva que es más fácil, llevar la carga de muchas cosas, ¿no? Y que ayuda a superar muchas otras también. Oye, de esto de Atlético San Pancho que menciono, película de Gustavo Loza, ¿no? Y él es un director como bastante eficiente, ¿no? O sea, creo que de pronto se nos pierde de vista, pero ahora, por cierto, trae una nueva película. Yo también creo que además, una película pensada para un público que es generalmente olvidado en el cine mexicano, que es el público infantil, ¿no? Así es. Entonces, eh, me parece que sí es una recomendación notable. Pensemos que, o sea, el fútbol, aunque es un deporte muy popular para los niños, tal vez muchas películas que tocan el fútbol no necesariamente están pensadas para ellos, ¿no? Y aquí en México, bueno, tal vez el caso más famoso, ¿no? De una película sí pensada para ese público infantil es El Chanfle, ¿no? Que Ay, pues no no sé podemos si eso dejar de estaba, comentar, no, ¿no? no sé si eso estaba pensado para niños, tú. Bueno, Yo pero tampoco. era Chespirito la figura el humor blanco. de esta barra, No sé, de esta a barra, ver, de estos programas ¿qué opina de la banca? comedia, ¿no? Y fue además el primer gran éxito de Televicine, ¿no? No, de eso estoy de acuerdo y del impacto de la película, siempre que preguntes, oigan, ¿qué películas de fútbol? El chanfle sale a El la, chanfle uno, el chanfle 2. Y bueno, claro, a la conversación. era todo este ensamble actoral de Chespirito, que salía en No, El ensamble y Chavo del ensamble Ocho, el de Chapulín Televisa. Colorado, en fin, y El Televisa. ensamble exacto, de Televisa y además, ustedes me van a disculpar, pero el mismo libreto que ya no sabíamos hasta el cansancio trasladado a una pantalla de cine y las mismas situaciones de pastelazo, los mismos. Yo nada más digo que pues a mí Chespirito pues, no me parece que pensara en los niños y a mí siempre me da la impresión que incluso en sus grandes éxitos como La vecindad del Chavo y el Chapulín Colorado, había muchísimo material para adultos más que para niños, y esta no es la excepción, o sea que anden ahí con hablando de espillas y del embarazo y de no sé qué, me parece que no, pero también entiendo que era un momento en que eso se consideraba comedia blanca, familiar, que podías llevar Exactamente, a sí. tus hijos, sí. Digo, lo estamos viendo ya muchos años después de haber crecido con esas historias y mirarlas de otro modo, ¿no? Oye, pero sí es como muy interesante esto que mencionas, ¿no? O sea, que también cómo ha cambiado la óptica sobre Por varios temas, supuesto, ¿no? así Entonces, es. esos temas que a lo mejor ahora nos parecen, no, estos ya son solo para adultos. En otra época, no, ¿no? En otra época, pues se No, y ventilaban también hay así que y estaban decirlo, pues, normalizados, ¿no? el clásico caso de una película que envejeció mal, ¿no? No, pero creo además, y creo que tienes mucha razón, Norma, porque sí, estoy de acuerdo en que las películas de Roberto Gómez Bolaños y los guiones no estaban dirigidos para niños, pero, y me tocó a mí,
No sé si sea por lo que estábamos acostumbrados a ver, que Televisa reinaba en todo lo que se veía en cine, televisión, radio, en todos lados. Entonces, a pesar de que no era una historia, una película pensada para públicos infantiles, a- o sea, todos los niños de la época vimos el chanfle y el Todos chanfle lo 2, ¿no? veían. Sí. De hecho, a mí, digo, Nadie lo va a negar. ya fue en un reestreno porque el chanfle uno es del 79 y el chanfle 2 del 82, pero Así. yo recuerdo que en un reestreno, me parece, no recuerdo si fue en 86, 87 por ahí, me llevaron al cine y vi el chanfle uno en el cine. Y Y, o sea, vean Yo me las gu- vi las dos en el cine. sí, ¿no? Y justo porque era así de, ay, pues lleva a tu hijo al cine, ¿no? Y mi mamá Exacto. me Sí, llevó a ver porque es una película. Chespirito, ¿no? Y es Exacto. curioso, o sea, pero pensar de que, bueno, había cosas que no eran pensadas para niños, pues el mismo Chabelo, ¿no? Era políticamente incorrecto, ¿no? Es que todo era políticamente incorrecto. Si lo ves. Sí, o Lo sea, ves con los todo. lentes de ahorita y ves el Chavo y ves las películas de Chespirito, dices, Ajá, bueno, pues sí. esto, hay una, digo, saliendo un poco del tema, hay una película de Chespirito que se llama Música de Viento, que se trata de un hombre que tiene una, entre comillas, enfermedad, que cada que ve un arma de fuego, le sale, se pedorrea, ¿no? Le sale una ¡Ah! ventosidad. Dios Y Cristo toda la película va bendito. sobre eso, toda la película lo ponen con un arma de fuego y el protagonista, que es Chespirito, se la pasa tirándose pedos toda la película, ¿no? Y la ves ahorita y dices, bueno, entonces, ¿cómo es posible, no? Pero justo, mira, Hugo sería gran público público cautivo. para música de viento, pero Porque nada más sí, de o sea, imaginárselo ya le hizo mucha gracia. No, No, pero sí, hay una diferencia, obviamente, entre el chanfle y el pentapichichi del barrio con Rafael Inclán, ¿no? O sea, obviamente. El pichichi Hablando del de barrio, ¿no? comedia, ¿no? Vamos a hablar de comedia. sí hay una, sí Sí, sí, claro. En hay el- una gama ahí en medio, ¿no? Sí, Muy sí, amplia, claro. Sí, sí. pero pues eso no quiere decir que el chanfle, o sea, no sé si ahorita el chanfle fuera o Porque sea un éxito, el ¿no? A pichichi, diferencia de Atlético San Pancho, que creo que sí, con el paso, aunque es un comercial de Coca-Cola inmenso, Bueno, perdón, pero el oye, chanfle era un pero comercial de la América de 2 horas y de su secuela, o sea, veíamos. Pero del Pichichi del Barrio, digo, para los que no sepan qué es o no lo han visto, pues era pues una sexicomedia, ¿no? De estos que de Sí, sí, pronto claro. se Ahí sí, para que enmarcaban veas, en las nadie películas de hubiera ficheras, ¿no? pensado, claro, ahí nadie hubiera pensado en llevar a sus hijos, a sus hijas a ver bueno, no sé, pero no era, digamos, el familiar. chanfle, sí, el Atlético San Pancho, sí, esta definitivamente no. Y también estoy pensando en la de Resortes, el futbolista fenómeno, que eso sí también era pensado como en un tema muy familiar, una serie de películas que hace Resortes que era el beisbolista fenómeno, el futbolista fenómeno, tratando de abarcar todos estos, El rugby de Fenómenos. nuestra época. exacto, ¿no? El tema es que también digo, a mí me parece que de todos los géneros que ya decíamos al principio puede tocar el fútbol, este ha sido como que el más fallido. O sea, ¿No? difícilmente podemos llegar a Y decir, hay una comedia de fútbol que realmente yo no la tengo en el radar y estos ejemplos me confirman que tampoco es fácil hacer una comedia con el tema futbolero que no caiga en estos lugares comunes que pues que tampoco eran la gran Tam- innovación en la comedia, mira, ¿no? También hay una México. que se llama Los Fenómenos de Fútbol con Clavillazo, por cierto, Ah, ¿no? claro, claro, claro. No, y todas las que vinieron después con Adrián Uribe de tuya mía te la apuesto Uy, y, ya mía, te la presto. Sí, ¿no? o sea, vienen cosas muy desdeñables. Creo que sí, o sea, en México no creo que tengamos un gran ejemplo más allá de Rudo y Cursi, que lo que habíamos platicado. Pero a mí, por ejemplo, Gol Gana, la versión ya de ficción, no basada en un documental, Ujú, la versión ya de ficción dirigida por Taika Waititi, creo que esa para mí es una de las mejores películas de fútbol que he visto, ¿no? Porque respeta la historia de que es de la peor selección del mundo, ¿no? ajá. La selección de Samoa, que fue goleada, si no me equivoco, 31-0 por Australia en una eliminación para el Mundial y se cataloga la peor selección del mundo. Se hace un documental del siguiente proceso mundialista de esta selección, ¿no? Y cómo el portero pues ya no quiere jugar porque es el portero mayor goleado, cómo pues los futbolistas no son profesionales, cada uno tiene su profesión y tienen que enfrentar
pues a selecciones que tienen un poco más de profesionalismo, por así decirlo. Y Taika Waititi hace esta adaptación del documental a una ficción donde respeta la comedia, donde respeta los temas políticos, y creo que para mí es de las películas más interesantes que he visto sobre fútbol, y no es tan vieja, ¿no? Tendrá cinco o No, 6 años. sí, más o menos, ¿no? O hablando de películas para niños, un poco pensando en lo que decía Hugo, ¿no? Que generalmente pues los niños llegan como de rebote, pues está Metegol, ¿no? Que es El una cavernícola de animación, la Hartman ¿no? también, Ah, Metegol Metegol, es sí es una cierto, gran sí. película que es así para que veas pensado para el público infantil, es una animación, también trata esta latinoamericana. historia exactamente de que además hay que decir, la animación latinoamericana tiene poco impulso y desarrollo. Esta es una película bastante buena, bastante bien hecha, con una historia interesante, pensada para ese público infantil y adolescente que le puede gustar. Y ese es un gran ejemplo de cómo usar esta misma historia del niño que quiere ser futbolista para Sí, contar una historia que pueda ser interesante y que le guste a toda la familia, ¿no? Me parece que ese también es un ejemplo bastante destacable de este tipo de películas. Pero oye, y además, hay esta serie que se llama Gol, con Kuno Becker, ¿no? ¿Se acuerdan Sí, también? que Que es la que estábamos mencionando hace un momento, son dos, ¿no? son Son... dos, Tres, sí. son Y que tres. bueno, pues ya vimos que la fórmula tan funciona que después es casi, casi como el Fórmula 1, ¿no? Del fútbol soccer, ¿no? Es un poco así. pero esta de Metegol, además dirigida por Juan José Campanella, Ni más ni menos. después de haber ganado el Oscar por El secreto de sus ojos, ¿no? O sea, sí fue como que dentro del cine argentino fue un trancazo, pues porque que este director se aventara una película animada, además de fútbol, en donde estas figuritas del futbolito, pues se deciden salirse del futbolito, dejar de vivir ahí atravesadas por un palo, y se van a vivir una aventura, ¿no? Y es una película bastante, bastante linda, muy interesante, y vaya, sobre todo para sirve, además de recomendarla como película sobre fútbol, pues para ver el estilo de un director, ¿no? Haciendo cosas como El secreto de sus ojos, y haciendo después una película para niños animada, y que la verdad es una película que tiene muchísimo valor y que vale mucho, mucho la pena rescatarla, ¿no? Y bueno, también una cosa que creo que no hemos tocado todavía son los documentales, ¿no? Sobre fútbol. Y que vaya, si de por sí hay poco o no hay cosas, no hay películas tan, digamos, tan atractivas o tan notables sobre fútbol, pues documentales creo que hay menos, ¿no? Pero yo quisiera mencionar uno que se hizo en el año 2003, no, perdón, 2008, que es un documental mexicano dirigido por María del Carmen de Lara, que es la directora de películas como No le pedimos un viaje a la luna, No me digas que esto es fácil, y que hizo en 2008 un documental que se llamó Más vale maña que fuerza, que trata sobre box femenil y fútbol femenil, y justamente habla sobre las diferencias y los problemas que, vaya, de por sí, encontrar un lugar y triunfar en el fútbol es Es difícil, ¿no? difícil. Ahora, si eres una mujer y te gusta el fútbol, ¿qué opciones te dan? ¿Qué opciones hay, al menos aquí en México, que es en donde obviamente se desarrolla el documental? ¿Y qué pasa, no? O sea, justamente en el documental Más vale maña que fuerza, se entrevista obviamente a muchas personas del ámbito deportivo, pero sobre todo se centra, bueno, en el aspecto boxístico, en Laura Serrano, una de las mujeres que abrió las puertas a las mujeres al mundo del box, pero en el fútbol se entrevista a Marigol, a María José, que no me Ujú. acuerdo Maribel. Maribel, perdón, Maribel Domínguez y a Charlín Corral, ¿no? Justamente, pues Maribel Domínguez era una pues de las futbolistas, pues más destacadas, ¿no? Y justamente el documental nos habla de lo difícil que es destacar, o vaya, si quiere encontrar un lugar en el fútbol femenil en México, y sobre todo hace la comparativa de qué pasa en el fútbol femenil comparado con el varonil, la diferencia de sueldos, el apoyo, el mismo gobierno cuyo apoyo es, vaya, nulo, ¿no? O sea que casi, casi
las integrantes de la selección nacional femenil tienen ellas mismas, o al menos en su momento tenían que pagar sus uniformes, ¿no? Pagarse, hacer cooperachas para pagarse los viajes a otros países para competir y para representar al país, ¿no? Entonces, creo que ese documental toca puntos bastante, bastante interesantes y vaya, sobre todo se habla de algo que de por sí no se habla, ¿no? Que es las mujeres que juegan fútbol o las mujeres Sí. que quieren estar en un deporte, entre comillas, siempre reconocido como para hombres, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, creo que vale bastante, bastante la pena. Y retomando también esto de películas que tratan el fútbol femenil, está la de Bend It Like Beckham, ¿no? Que no recuerdo cómo Quiera, sí, con Keira Knightley, que fue una de las primeras películas de Keira muy Knightley. buena, sí. Sí, que es buenísima, que es de 2002 y justamente también habla de un par de chavas que quieren triunfar en el deporte, una hija de una familia india muy rigurosa, muy estricta, que le parece absolutamente inconcebible que su hija quiera salirse de las normas familiares y jugar fútbol. Y bueno, encuentra en las chicas de su equipo pues este apoyo y se le da una visibilidad que es difícil encontrar en estas películas al deporte femenino. Oye, yo quiero Es mencionar un que par de documentales que creo que también valen mucho la pena, que es el de Zidane, un retrato del siglo XXI, Mm, que que sigue es al jugador, sí. sobre Zinedine Zidane, este gran astro francés, y es una película que fue además técnicamente pues compleja porque es filmado por una multitud de cámaras durante un partido y es una película centrada en él, ¿no? Una figura icónica del Real Madrid y de la selección francesa. Y también de los documentales hay uno que igual es muy importante porque está centrado sobre este gran jugador irlandés, George Best, que jugaba para el Manchester United por allá de los años 60 y 70, que decían que era el quinto Beatle. Ujú. ¿Se acuerdan de él? La película se llama Football as Never Before, y es un documental que igual habla muy especial, ¿no? Para los que sí son aficionados al fútbol, que vale la pena asomarse. Yo, pues me voy a tardar un poquitín porque siguiendo la misma venga. línea de Miguel, hay dos documentales maravillosos, uno Tan cerca de las nubes y otro Copa 71. Uno está en ViX, el primero está en ViX, el segundo está en Netflix, que trata sobre una Copa del Mundo que se hizo en México, 1971, que fue el segundo torneo internacional de fútbol femenil, no oficial, no avalado por la FIFA, pero que tiene el récord de mayor asistencia para un partido de fútbol femenil. Cuando al Estadio Azteca le cabían 100.000 personas, pues 100.000 personas se juntaron para ver la final de México contra Dinamarca de esa copa, donde infortunadamente la selección mexicana no pudo ganar y se quedó con el subcampeonato. Y estos dos documentales cuentan el antes, el durante y el después de esta selección no oficial mexicana y muchas razones por las que las mismas jugadoras dicen ahora que no se les permitió ganar esa copa, ¿no? Que hubo como hay varios chanchullos, Mano negra. No mano negra como negra, falta. malas decisiones, que porque al final de cuentas una de las tesis es que la Federación Mexicana de Fútbol decía, no, ¿cómo es que México va a ser antes campeón femenil que campeón varonil? Entonces hubo ahí como varias decisiones que ayudaron a que esto no sucediera. Dos documentales, creo que vale mucho la pena que se vean, porque aparte esta copa, como no es oficial, pero también creo que ha quedado mucho en el olvido, ¿no? Mucha gente no sabe que sucedió esta copa en México, que llenó el Estadio Azteca y que tuvo bastante seguimiento mediático. Eso creo que ahí con el tema de Miguel se puede complementar. Y dos documentales que a mí me fascinan de fútbol, los dos producidos por ESPN, en esta serie de 30 por 30 que tiene muchos deportes y creo que vale mucho la pena. Uno es Los Dos Escobar, que habla sobre Andrés Escobar, este defensa de la selección colombiana de fútbol que desafortunadamente mete un autogol contra Estados Unidos en el Mundial de Estados Unidos 94, por lo cual Colombia queda eliminado
al regresar a Colombia es asesinado por la mafia, ya Visionario. que el tema de apuestas, el tema del orgullo futbolero, pues hizo que lo asesinaran y pues plantea la vida de Colombia en los años 90, ¿no? O sea, saliendo después de esta gran crisis de la mafia con Pablo Escobar a la cabeza, al mismo tiempo cuenta la historia del Atlético Nacional y del fútbol colombiano que también tiene que ver con la mafia. Y entonces, como estas dos historias se acaban juntando con el asesinato de Andrés Escobar, ¿no? Creo que es un documental que vale mucho la pena. Y el otro es Democracia en Blanco y Negro, que habla sobre Sócrates Brasileiro, este gran jugador de los 80s, que jugó en España 82, me parece que también estuvo aquí en México 86, Ujú. y como Brasil vivía una dictadura y su equipo, el Corinthians, ellos vivían en una democracia interna, ¿no? Mientras el país brasileño vivía en una dictadura, ellos por medio de fútbol intentan promover la democracia, aunado a un movimiento de punk muy fuerte en Brasil con bandas como Ultraje a Rigor. Entonces, como tanto el fútbol como la música intentan ser este choque contra la dictadura y como a la Rocky, pues al final, por mucho que lo intentes, no siempre se puede ganar. Claro. Creo que son dos documentales que también Oye, valen está súper muchísimo la pena. interesante, me Oye, parece. y también hay un documental importante del Mundial de México 70 que se llama precisamente así, que fue dirigido por Alberto Isaac, este Exacto. importante director del cine mexicano, que tiene películas como El Rincón de las Vírgenes y En este pueblo no hay ladrones. Y fue el documental oficial que sigue el torneo. Donde se coronó justamente Brasil con pelea de la cabeza. Entonces, Y que vale sí, la pena tenerlo en cuenta porque también Alberto Isaac dirigió los documentales de 1968 de las 68. Olimpiadas en Ujú. México, que son un referente también muy importante a nivel de técnico y cinematográfico para México, ¿no? Ambos son documentales que sí valen la pena asomarse y conocer. Yo tengo dos que me gustaría mencionar y uno es, bueno, me parece que sí es importante, por ejemplo, a propósito de todo lo que estamos hablando en las películas que tienen que ver con estas grandes figuras, pues el de Maradona by Kusturica, ¿no? Creo que es un documental bastante bueno. Digo, yo sé, como decía hace un momento, hay muchas miradas alrededor de la figura de Maradona, pero esta era como muy honesta y hoy en día pues cobra una relevancia importante porque sí, ya es de lo último que vimos de Maradona, ¿no? El que llame la atención de un director que, bueno, no se dedica a hacer cine comercial, vamos a decirlo así, que tiene una idea de lo que es Latinoamérica desde afuera, ¿no? Y la conversación que se da a partir de lo que es Maradona y lo que representa no solamente para el fútbol en América Latina, sino en el mundo, es muy interesante, ¿no? Es una mirada distinta. Además, también hay que decir que si bien hay admiración de por medio de Costa Rica, no hay este elogio, ¿no? De considerarlo un dios. Él sí lo ve como un ídolo del fútbol y construye un relato a partir de eso. Entonces, me parece que es muy relevante, la encuentran en Netflix, creo, y sí vale mucho la pena verla, ¿no? Sobre todo pensando en que ya estamos hablando de Maradona cuando Maradona ya no está aquí, ¿no? Que fue de las últimas cosas que vimos que se hizo y que también abona a esta figura ya casi mítica, ¿no? Para América Latina en tema no solo de deportes, sino de sociedad. Y un documental mexicano del 2014 que dirige Olayo Rubio, que se llama Ilusión Nacional, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque nuevamente aquí ya no estamos hablando de las grandes glorias del deporte, sino de esa etapa tan El ya oscura de merito. la vida, claro, de que seguimos esperando el quinto partido, ¿no? Y de lo que pasa a través de los mundiales, de cómo es manipulada, digamos, esta idea en lo colectivo, de que ahora sí lo vamos a lograr, esta es la mejor selección que hemos mandado, tenemos a los directores técnicos
mejores aquí en México y algo pasa y no llegamos, ¿no? Y cómo ese jugar con las emociones del público también se ha convertido en una especie de deporte nacional, ¿no? O sea, ya sabemos que no vamos a llegar al quinto partido, pero siempre está la posibilidad, la aspiración colectiva de hacerlo. Y eso me parece muy interesante porque aquí no estamos hablando del fútbol como catalizador de nada, sino como distractor, ¿no? Como cómo juega con estas emociones de las personas, cómo juega con la aspiración colectiva, cómo el fútbol se convierte en algo, dijera Galeano, justamente en lo más importante de las cosas menos importantes, pero esa aspiración existe y ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese documental me parece muy interesante en ese sentido de cómo poder entender lo que es el fútbol como fenómeno. Oye, pero éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? O sea, ahora ya ni ilusión tenemos de nada. No, es que de verdad, a mí lo que más me llamó es que esos de ya saben que no va a suceder, no puede suceder. Y bueno, vamos a hacer un corte, nos vemos en un ratito. Batalla de críticos. Pues ya estamos aquí en la etapa final, llegamos al final del segundo tiempo y vamos a dar nuestras recomendaciones, todas ellas esperamos que sean de su agrado, aparte de muchas que ya hemos dado a lo largo del programa, pero ¿cuáles serían para ustedes las películas sobre fútbol, soccer que la gente sí o sí debería de ver? Les escuchamos. A ver, pues bueno, me arranco. Hay una película del 2009 que sí está considerada entre las, pues sí, de las mejores que han tocado el tema del soccer, que protagoniza Michael Sheen, que se llama The Damned United. Creo que aquí le pusieron el nuevo entrenador. Es una película de Tom Hooper, el director de cosas tan extrañas y diferentes como Los Miserables, Exacto. como El discurso del rey y por supuesto esa obra maestra incomprendida que es Cats, ¿no? Es Mm. que casi casi terminó con su carrera, que es una cosa que vaya, hay que ver para creer, obviamente es terrible, pero bueno, Tom Hooper en sus buenos tiempos Todos tenemos baches en la vida. hizo esta película del nuevo entrenador que justamente pues es, ya sabes, ¿no? O sea, hay algunas películas de fútbol, muchas y vaya, de deportes también, que se centran en la figura del entrenador, ¿no? De esta persona que llega a un equipo con un grupo de jóvenes completamente desorganizados, completamente rebeldes y bueno, aquí la cosa es que el rebelde, o sea, les gana en rebeldía y les gana en actitud peleonera justamente el entrenador, ¿no? Pero justo la actuación que tiene Michael Sheen en esta película y la forma en que Tom Hooper desarrolla esta historia de fútbol, creo que vale mucho la pena verla. Está en algunas plataformas, creo que solo para la renta, pero bueno, esta del nuevo entrenador es de las que creo que valen la pena, sobre todo si como yo son, o sea, no tan seguidores de fútbol o de películas sobre fútbol. Esta atrapa bastante. Y esta no es recomendación, pero sí es, pues no, no un anuncio, porque no tengo nada que ver con ella, ojalá me pagaran por algo, pero es una película que creo que es importante e interesante justamente porque por fin vamos a tener una ficción que va a abordar directamente uno de los momentos clave en la historia de fútbol mexicano, que se llama México 86. Se estrena Claro. el 5 de junio. De hecho, la dirige Gabriel Ripstein, que ya habíamos hablado de él hace un momento en el podcast. La dirige Gabriel Ripstein, protagonizan Diego Luna, Daniel Jiménez Cacho y Carla Souza, y se estrena este 5 de junio en Netflix. Y justamente habla de todo lo que fue el Mundial de México 86, una figura, me parece que Diego Luna va a ser un entrenador, no estoy muy seguro, pero creo que, digo, obviamente, muy inteligentemente van a utilizar todo este empuje que traemos ahorita con el Mundial. Y vaya, vamos a tener una película que ojalá sea afortunada, que ojalá haga un buen retrato, sobre todo real, de la situación en el país, de lo que fue ese evento, porque digo, yo tenía 6 años en su momento y de lo único que me acuerdo es de que teníamos de mascota un chile, ¿no? Que era Pique, Así que es, decía, Piqué. Oye, no hay cosa pero más tierna que tener un chile de mascota, ¿no? Está increíble. es genial, sí, genial. Es Y el de la genial. Chiquitibum también, ¿no te acuerdas? Y la Era Chiquitibum, chiquitibum. ¿no? Que de Muy chiquito yo veía la tierna. Pero Chiquitibum. también porque era una década muy especial aquí en México, llena de crisis económicas, ¿no? Así Exacto, es. Y el justamente. 85 que acaba de pasar, el terremoto, El ¿no? terremoto. Entonces, creo que ahí
digo, todavía obviamente no se presenta la película, no ha habido comentarios ni críticas, pero creo que hay una gran oportunidad de hacer de que tengamos una buena película de fútbol, ¿no? Entonces, pues Y ya la estaremos comentando por aquí. Se también estrena fue muy famoso en la inauguración del Mundial, la famosa silbatiza que se llevó Miguel de la Miguel de Madrid, el Madrid. presidente, ¿se claro. acuerdan, no? Que ¿Qué tiene que hasta ver con eso, no? El la, terremoto y todo lo que estaba pasando. y las televisoras en el momento de la rechifla, pues le bajaron el volumen, ¿no? Para que la gente por televisión no lo No escuchara, fuera ¿no? el grito homofóbico, ¿verdad? Porque ahí sí Sí, se no, Sí. escucha ahí sí le- claramente. Sí, entonces, pues creo que va a ser una buena opción. No sé si todavía buena, pero sí interesante para ver qué hacen en 2026 sobre, pues, uno de los momentos deportivos históricos de nuestro país, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Gracias, Miguel. ¿Quién sigue? Pues tengo un par de películas que tal vez no entrarían necesariamente en la lista de top 10, pero que se me hacen muy divertidas ya desde el planteamiento. Son dos comedias españolas, Matías, juez de línea, y El penal más largo de la historia, ¿no? Eh, la primera de Matías, juez de línea, cuenta la historia justo de un árbitro que es muy riguroso y muy profesional, ¿no? Pero cuando le toca pitar en un partido de la selección española, marca un penalti en contra, ¿no? Entonces se vuelve un objeto de un linchamiento público que lo hace escapar y regresar a su pueblo gallego, ¿no? Donde se desarrolla como una historia más personal con respecto a su padre. Y la del penal más largo del mundo también es sobre un futbolista que tiene que cobrar un penalti eh, al final de un partido, pero con el penalti pues se arma un zafarrancho en el estadio, la cancha es invadida y el partido se suspende para reiniciarse una semana después, ¿no? Donde él tiene que cobrar el penalti, por eso es el penalti más largo del mundo. Y a lo largo de esa semana vemos como la historia del personaje tiene que resolver una serie de conflictos y situaciones personales, ¿no? Para llegar y pararse y cobrar el penalti y acabar el partido. Entonces, me parece que son dos comedias. Que tienen a nivel de guión un buen planteamiento, ¿no? O sea, creo que las premisas están bien hechas y bueno, además, pues son producciones españolas que sabemos que allí se encuentra, es un país pues, 100% futbolero y una de las aficiones más fanáticas del mundo hispanoparlante, ¿no? Junto con los argentinos, tal vez, ¿no? Pero los españoles viven y respiran fútbol de una forma tremenda. Aquí traigo mi playera de la selección española. En este momento le estamos haciendo un primer Sí. plano de la Oye, playera. que alguien me regaló, ¿no? Pero también aprovecho para comentar de un libro español que se llama Fútbol Total, de Carlos Marañón, eh, y que es un libro como que hace un recuento a nivel internacional de las películas que tratan el tema de cine y fútbol, ¿no? Y aparecen pues también las películas mexicanas. Una vez tuve la suerte de cruzarme con Carlos Marañón y comentar sobre este libro por ella que fue publicado pues ya hace algún tiempo y pues me parece que es un libro muy interesante para todos aquellos que les interesa este entrecruzamiento, esta intermedialidad entre el cine y el fútbol. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Norma, Yo, antes que Ali, Sí, 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 vas. pues a mí me interesa muchísimo, más que otra cosa, más lo que pasa en la cancha, el fútbol como fenómeno social, lo que pasa entre los aficionados, las fibras que mueve. Y pues yo quiero recomendar, y no porque me parezca una gran película, pero justamente porque aborda este punto que es Hooligans de 2005, dirigida por Lexi Alexander, ¿no? La película es muy interesante porque esta es, yo creo que la barra más, vilipendiada de todo el mundo, ¿no? Son famosos los altercados, los pleitos que hay siempre que juega la selección británica.
y que son protagonizados por estos personajes. Incluso llegaron aquí a México justo en el Mundial del 86. Tenemos por ahí una parodia hecha por Bustamante del Hooligan, ¿no? Y que ya se ha convertido como una figura dentro del fútbol y un referente cultural. Pero aquí nos tratan de contar esta historia, ¿no? De cuáles son estos jóvenes británicos también, sin futuro, sin oportunidades, que viven en barriadas, que se sienten fracasados y cómo la banda, la barra, como dirían en Sudamérica, se convierte en una especie de comunidad y eso me parece que es muy relevante, ¿no? Además, bueno, pues en su Y, momento fue muy taquillera, ¿no? y con Justamente. el Wood, ¿no? Ahí en... Exacto, porque teníamos un Elijah Wood tratando de hacer cosas diferentes del niño bonito y casi angelical que hacía en prácticamente todas sus películas y de verlo en un papel diferente. También en su momento fue un gancho muy, pues muy bien construido, muy bien pensado, ¿no? Y por otra parte, a mí me gustaría recomendar dos películas que no hablan de fútbol y que, vuelvo a lo mismo, nos muestran de alguna manera cómo el fútbol puede ser detonante de muchas otras cosas. Una ya la mencionaba por aquí, Miguel. El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, tiene una escena. Aquí no voy a recomendar la película porque habla de fútbol, sino voy a recomendar dos escenas que son prácticamente icónicas dentro del cine latinoamericano. Una es de Brasil y otra es de Argentina. Esta es la de Argentina. Hay una parte donde para resolver el caso, están buscando el asesino de una mujer, ¿no? En este caso es Darín, el detective, la persona que está a cargo de la investigación, y llegan a una escena memorable en donde hablan de la pasión, de que la única manera de que una persona puede deshacerse de todo menos de su pasión. Y automáticamente la escena nos remite a un campo de fútbol. La escena es muy relevante, no solamente porque técnicamente está bien construida, se trata de un primer plano glorioso, justo cuando hay un partido de fútbol, pero además no solamente aquí el fútbol es el escenario, es lo que detona la respuesta para resolver el conflicto de la película, ¿no? Si no hubiera fútbol, si no hubiera esa asociación de la pasión futbolera con lo que pasa en Argentina, lo que está pasando en la vida de los protagonistas y cómo lo ligan a las motivaciones internas de las personas, gran parte de la película perdería un poco de la magia que tiene. El secreto de sus ojos es una película muy renombrada, de lo mejor del cine argentino, una de las más destacadas y que además cuenta, bueno, pues con la actuación de Darín, que hoy por hoy uno de los mejores actores de América Latina. Entonces, recomiendo mucho fijarse en esa escena si vuelven a ver El secreto de sus ojos, que además es una película maravillosa. Esta escena habla por sí misma, sin necesidad de extenderlo, de lo que el fútbol puede representar en nuestro contexto como latinoamericanos. Y recomiendo verla desde este punto de Es vista. la escena donde hay un gran Ajá, plano del cuando le cielo que dice va, una persona, acabando de decir una persona puede abandonar todo menos su pasión, en ese momento nos vamos al estadio y hay un primer pero plano desde glorioso. arriba, ¿no? O sea, Es Exacto, un viene plano desde, secuencia, es es un un plano 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 secuencia. secuencia secuencia increíble, que que la viene verdad desde el cielo, pasa por la cancha y termina en en la ellos, tribuna, en el rostro de los clavado en personajes, ellos, ¿no? Que ¿no? además es Ricardo Darín y Guillermo Francella, Que ya justamente. habíamos hablado de él justamente al Rudo y Cursi, Sí, ¿no? no, Entonces, y probablemente, digo, perdón que me meta, Norma, no, no, está maravilloso. debe ser la mejor secuencia que tiene que ver con fútbol que se haya filmado. O sea, que ¿Verdad? Yo también coincido con eso. Sí, porque además empieza en una estamos escena. hablando en una época anterior a estos grandes efectos digitales, Sí, ¿no? Sí, es una escena que debió haberse hecho con grúa porque no había drones. O sea, entre eso y Entonces, el gol del chanfle, yo creo que está ahí se van dando. los dos Pero pilares. sí, de verdad, vean la película que es una joya, de verdad, y fíjense en esta escena, porque de verdad, aquí sí estamos hablando de fútbol en otro contexto, y otra, La Ciudad de Dios, que también tiene una Mm, escena sí. maravillosa, icónica, donde dos de los chicos que viven en estas favelas, que están metidos en drogas, en narco, en violencia, la película es sumamente violenta, pero hay una escena donde él está esperando instrucciones mientras juega con unos niños fútbol, esperando que le den la instrucción para ir o sea, a cumplir la instrucción que le dieron, ¿no? Entonces, estas dos escenas para mí, las películas no hablan de fútbol, no tienen que ver con fútbol, y sin embargo el fútbol está allí. Y no son escenas cualquiera, son escenas que detonan la historia, que le dan continuidad a la historia
cuando el fútbol está ahí presente. O sea, es tan parte nuestra, es tan parte de nuestra idiosincrasia que no puede faltar aun cuando estemos hablando de otras cosas y de cosas tan terribles y dolorosas como son el narcotráfico, la violencia, la pobreza y la marginación. Entonces, también recomiendo mucho mirarla con estos ojos. Tanto Argentina como Brasil son países con una amplia cultura futbolera. También recomendaría, por ejemplo, el análisis que hace Galeano en su libro de Fútbol a Sol y Sombra, ya que andamos recomendando libros también, ¿verdad? Y que son muy útiles para entender esta dinámica. Y pues esas serían mis recomendaciones. Ahora sí, Ali. Pues un poco en esta misma idea, ¿no? De lo latinoamericano y de la sociedad. Y también, digo, hace unos meses veíamos cómo Trump ganaba por medio de la FIFA un premio a la paz, ¿no? Un premio a la paz mundial. O no olvidar que este mundial del 2026 lo organiza Estados Unidos con México y Canadá como invitados, ¿no? Aunque aquí se quieran colgar la medallita, en realidad es un mundial estadounidense. Y como también hace poco leía unas declaraciones de Villoro, ¿no? Uno de estos también teóricos que se han acercado al fútbol, que decía que la FIFA siempre ha estado cerca de los dictadores, ¿no? Entonces, un poco creo que para entender estos contextos de política y fútbol hay un documental muy bueno en Disney Plus con producción argentina que es sobre el Mundial de Argentina 78, un Mm, mundial que se ha dicho que pues, la dictadura argentina organizó y además compró y además hizo todo lo posible pues, para que Argentina fuera campeón, ¿no? Entonces, este documental pues habla desde adentro qué fue lo que sucedió en la sociedad, qué fue lo que sucedió en la organización y qué fue lo que sucedió en el equipo, porque hay varios exfutbolistas que hablan de Argentina 78, son 4 capítulos, entonces creo que es un documental bastante interesante. Y mi otra recomendación, no tan futbolera, más de deporte, pero creo que fue ahí una serie que pasó bastante desapercibida. Entiendo el por qué la gente no la peló, pero creo que valía mucho la pena, que es de los Mighty Ducks, de los campeones, como se le llamó aquí en México, este equipo de hockey de los Ducks, de los Patos, que fue un equipo que creó Disney para la liga profesional de hockey en Estados Unidos y por eso creó una serie de películas con Emilio Esteves en los noventas. Pues hace 4 o 5 años, en épocas post-pandémicas, hicieron un revival de esta saga de los Mighty Ducks en una serie también en Disney Plus, en donde ahora esta corporación se convirtió en lo que juraron terminar, ¿no? Entonces ahora los Mighty Ducks, después de ser ese equipo del pueblo, pues ahora son una gran corporación que niega la entrada a los niños, que se vuelven lo que Disney juró destruir, ¿no? Entonces, se cuenta la historia a través de la perspectiva de estos niños que no tienen acceso a estas grandes corporaciones y que se están enfrentando a ello. Creo que es una película muy interesante en ese sentido que le da este espacio al deporte que estamos viviendo en el siglo XXI, que ya no es solo, pues sal y entrena y que te descubran y pues te vas a hacer millonario, ¿no? Esta historia que hemos ujú. contado ahora se mueve mucho, mucho, mucho ya desde el deporte infantil, con grandes cantidades de dinero, con ya cosas de nutrición, con mucha presión. Entonces, creo que es muy interesante cómo se cuenta esta historia y cómo esas leyendas del deporte del siglo XX pues ya quedaron muy atrás. Maravilloso. Oigan, pues ahora sí que es el pitazo final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Le damos las gracias, por supuesto, a Miguel Ravelo, a Hugo Lara, Gracias. a Ali López Gracias. por acompañarnos a todos y todas ustedes. Les recordamos que Batalla de Críticos es una producción de Correcámara. Nos encuentran con ese nombre en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X. Este podcast se transmite no solamente en YouTube, sino también en Spotify y también ahí nos encuentran. Y escríbanos si les gusta, si no les gusta, si tienen algún tema del que quisieran que platicáramos, con mucho gusto, aquí les escuchamos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.
El equipo tricolor tiene ¡Ah! tu corazón. No, gallo, ¿tú sabes Y de qué en es la cancha lo de demostraron. los alemanes que cantaban México, mi amor? Ay, eso sí era muy patético, la verdad. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Miguel Ravelo y Hugo Lara. Una producción de Corre Cámara.